Es hermoso que nosotros podamos entender todo el propósito que Dios tiene para con nosotros. No olvidemos que el Evangelio, cuando se trata de los perdidos, es para que alcancen salvación, pero que donde se trata de los salvos, es para que alcancemos madurez, para que nosotros podamos cada día entender más de lo que nos ha sido provisto por la bendita mano del Señor, de lo que nos ha sido dado, porque muchas veces Dios ha sido generoso en su bondad para con nosotros, pero muchas veces la falta de claridad de nuestro corazón ha hecho que tengamos desconfianza de Dios, pero no porque Dios haya fallado, sino porque a nosotros nos falta conocerle más, nos falta conocerle más. Dios jamás ha fallado, Dios jamás fallará, pero Dios de una manera especial nos va llevando a que le conozcamos más, a que crezcamos en el conocimiento de su corazón, a que crezcamos en el conocimiento de su voluntad en nuestras vidas. Dios, de una manera especial, con todo tiene un propósito. Sé que a todos nosotros nos pasa que cualquier situación adversa, ah, queremos resistirla, o sea, no quisiéramos como pasar por ahí. Y muchas veces las utilizamos más para cuestionar a Dios en esas situaciones, para cuestionar la fidelidad, la justicia, el amor de Dios, el cuidado de Dios, que para nosotros darnos cuenta cómo en esas situaciones precisamente se está manifestando la fidelidad, el cuidado, el amor de Dios, para ensanchar nuestros corazones y que nosotros le conozcamos. Cuando uno mira la vida de Job, allá en el capítulo 42, después de haber recorrido todas aquellas situaciones, momentos donde aún el Señor nos deja ver cómo Job dijo que iba a exponer toda la amargura que tenía en su corazón. O sea, esa prueba en determinado momento hizo que su corazón probara lo amargo, ¿cierto? Pero al final, cuando encuentra la respuesta de Dios, encuentra algo glorioso cuando puede decir: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. De manera que el Señor no estaba buscando hacerle amarga la vida a Job cuando pasó situaciones difíciles. Lo que pasa es que Dios estaba llevando a Job a que Job pudiera entender cuánto necesitaba de Dios, a que Job pudiera darse cuenta: donde estoy, solamente Dios me puede sostener, solamente Dios me puede sustentar. Y estamos viviendo tiempos postreros donde Dios nos está afirmando para que tengamos confianza en Él, en todas las áreas de nuestras vidas. Hay mucha inestabilidad en el mundo, pero hay mucha fidelidad en Dios. El mundo cambia, pero el Dios en el que está puesto en nuestro corazón permanece fiel todos los días y para siempre. Su fidelidad no deja de ser. La palabra de Dios dice que aunque nosotros somos infieles, Él permanece fiel, porque Él no puede dejar de ser lo que Él es. Y gloria a Dios, porque su fidelidad ha alcanzado nuestras vidas, porque su fidelidad ha alcanzado nuestros corazones. Y Gálatas, en el capítulo número 2, en el versículo número 20, es una porción muy hermosa y en la que necesitamos seguir recibiendo luz, porque tiene una íntima relación con lo que hemos venido viendo las últimas semanas, ¿cierto? Todo lo que Dios nos ha provisto para que seamos sus hijos, ¿cierto? Para que estemos seguros en el Señor, para que estemos firmes en Él. Aunque muchas cosas sucedan, aunque tengamos muchos tropiezos, aunque pasemos muchas dificultades, ¿cierto? No siempre será así, ¿cierto? Todos nosotros podemos narrar y decir que hemos pasado momentos difíciles, pero también hemos pasado momentos buenos, ¿cierto?
Y en todos, en los difíciles y en los buenos, ha estado la mano de ¿quién? Ha estado la mano del Señor, ¿cierto? Y si pudieras decir, no, pastor, pero yo soy de los que más momentos difíciles le ha tocado, ¿sí? Pero puedo decirte con todo el corazón, pero si has dispuesto tu corazón, también eres de los que más ha visto la mano de Dios todos los días. Eres de los que más ha visto la mano de Dios todos los días. Porque Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Dice Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo. ¿Quién ahora vive en mí? Mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y se entregó a sí mismo por mí, ¿cierto? Dios nos ha provisto muchas cosas que hemos venido viendo durante todas estas últimas semanas, como su bondad nos ha provisto a Jesús para que seamos hijos. Y como Jesús tiene que ser el anhelo de mi corazón, el anhelo de cada uno de cada uno de nosotros, como la bondad de Dios nos ha provisto la vida de Jesús como modelo para ser hijos de Dios. Y como modelo el Señor a través de Jesús nos muestra quién es el Padre, pero a través de Jesús nos muestra cómo ser hijos, ¿cierto? Y que no se trata de seguir un mundo de reglas, sino que el Señor nos muestra todo lo que es su propósito, todo lo que es su voluntad. Nosotros leemos en Gálatas cuando la palabra de Dios habla del fruto del Espíritu, cuando dice que más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, templanza. Y uno mira todo eso que fluye allí y que es fruto del Espíritu de Dios. ¿Y quién no quiere estar lleno de eso? ¿Quién no quiere estar lleno de ese amor? ¿Quién no quiere estar lleno del gozo de Dios, de la paciencia que proviene de Dios, de la piedad? ¿Quién no quiere que Dios le dé firmeza, poder tener templanza dentro de su vida y dentro de su caminar? Pero cuando nosotros miramos todo eso, tenemos que tener algo claro. Todo eso tan hermoso no lo podemos producir nosotros con nuestro esfuerzo. Es algo que Dios desea depositar en nuestras vidas y que lo recibimos por fe, confiando en ¿quién? En el Señor. Y que Dios lo va depositando dentro de cada una de nuestras vidas. Y Dios, cuando trae de lo que Él es, va impartiendo de su naturaleza y de su carácter sobre nuestras vidas. Y va poniendo esa marca maravillosa, ¿cierto? Nosotros luchamos y luchamos hasta que nos cansamos y muchas veces nos hemos visto rendidos allá a los pies de Cristo. Señor, me cansé de luchar con ser paciente, Señor. Intento ser paciente y aguanto media hora, Señor. Después de media hora ya no me soporto, ni a mí mismo, ¿cierto? Y cuando ya cae rendido y dice, Señor, no soy capaz, es donde el Señor empieza a derramar para dejarte ver que no eres tú, es quién, es Él. Pero en todo eso Dios nos va llamando ¿a qué? A lo íntimo, a lo secreto. Allí donde Dios nos da de beber y allí donde Dios nos da de comer. Y que la bebida y la comida que Dios nos da, pues no es un alimento físico, no es una bebida física. Lo que Dios nos da es de Él mismo, ¿cierto? Lo que Él va vaciando es de Él mismo, que muchas veces salimos insatisfechos del lugar de intimidad porque yo quise ir a recibir cosas, no quise ir a recibir de Él. Entonces yo quise ir a decirle todas las cosas que necesitaba afuera, ¿cierto? Y Dios estaba interesado en todas las cosas que necesitaba mi corazón. Porque cuando Dios sacia mi corazón, recuerda que hace poco terminamos una enseñanza con un ejemplo del papá que rompió un mapamundi y se lo pasó a la hija para que se entretuviera y que la hija volvió rápidamente y el papá sorprendido de que había pasado, la hija le dijo sencillo, por detrás del mapa había la cara de un hombre, armas la cara del hombre y su mundo queda armado. Y es la única forma en cómo Dios obra. Cuando Dios ordena los pasos del hombre, ordena los caminos del hombre, su mundo es ordenado,
por la mano maravillosa de Dios. Por eso Dios nos lleva y nos va haciendo conscientes de toda esta realidad, cómo nos ha provisto la naturaleza de Jesucristo para que nosotros seamos hijos, para que realmente nuestras vidas tengan el grato olor de ¿quién? El grato olor de Cristo. ¿Usted no ha visto que cuando se alborota lo que nosotros somos, hedemos? ¿Cierto? Cuando se alborota mi mal carácter, hay hedor. Cuando se alborota mi impaciencia, cuando se alborota lo que yo soy, hay hedor. Pero cuando fluye lo que Él es, hay una fragancia gloriosa. Y por eso Dios nos va llevando allá a lo íntimo para que cada día estemos cubiertos es con esa gloriosa fragancia del Señor Jesucristo. La vida del Hijo de Dios es una vida en el Espíritu y esa vida solamente la provee ¿quién? La provee Dios, ¿cierto? Hemos sido sellados, como veíamos la semana anterior, que la bondad de Dios nos ha ungido con la vida de Jesús y la vida de Jesús es la garantía en nosotros de que somos ¿qué? De que somos hijos, de que Dios ha enviado a su Espíritu a habitar, a morar dentro de nuestros corazones y dentro de nuestras vidas, ¿cierto? Entonces antes de que lleguemos allí a profundizar un poco más lo que dice Gálatas, con Cristo estoy juntamente ¿qué? Crucificado, ¿cierto? Porque allí nos damos cuenta que hay un cambio como profundo, ¿cierto? Que necesitamos entender, porque allá hay la muerte de un yo, ¿sí? Y el nacimiento de uno nuevo. Porque el yo, ¿cierto? Antiguo en cada uno de nosotros, es lo que más daño ha hecho, ¿cierto? Y muchas veces lo hemos querido conservar como un gran ¿qué? Como un gran tesoro, ¿cierto? Al ser humano todavía le gusta seguir conservando, ¿cierto? Lo que el ser humano quiso plantar en Babel. ¿Qué quiso plantar en Babel? Hagámonos un nombre, ¿cierto? Hagámonos un nombre para que nos recuerden por lo que nosotros ¿qué? Somos o por lo que nosotros ¿qué? Hacemos, ¿cierto? Y lo que más le disgusta al hombre es como que al hombre no se le reconozca todo lo que el hombre ¿qué? Todo lo que el hombre es, ¿cierto? Y no estamos diciendo que el hombre no sea valioso, el hombre es tan valioso que Dios el Padre entregó a su Hijo para morir en la cruz del Calvario. Si no tuviéramos valor para Dios, Dios no hubiera entregado lo que más amaba para rescatar ¿qué? Nuestras vidas y nuestros corazones, ¿cierto? Pero el valor de nuestras vidas no reside, ¿cierto?, en la grandeza de tu nombre. El valor de nuestras vidas reside en la grandeza de su nombre, revelado a quién, a nuestras vidas, ¿cierto? Por ahí había una canción que en un coro decía que aunque yo quede en el olvido, ¿cierto? Lo importante no es que la gente me recuerde a mí, lo importante es que hayan quedado huellas de Cristo en quién, en los corazones, ¿cierto? Porque ciertamente todos los hombres que pasaremos, pero Dios va a permanecer eternamente y ¿qué? Eternamente y para siempre. Ubiquémonos entonces allí un momento, por favor, en Juan capítulo número 1. Juan capítulo número 1, en el versículo número 9. Juan capítulo número 1, versículo número 9. Y dice la escritura, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Mis amados, el único que puede disipar las tinieblas del corazón se llama Jesucristo. El hombre no puede transformar la vida del hombre, ¿cierto? Porque el hombre lo único que puede heredar al hombre es corrupción, ¿sí o no? ¿Qué le heredamos nosotros a nuestros hijos? La naturaleza de pecado. Nacimos pecadores y cuando tuvimos hijos, ¿qué les quedó de herencia? ¿Sí o no? ¿Qué hereda el hombre al hombre? Corrupción. De manera que el único que puede cambiar esa condición en el ser humano es
el Señor. El único que puede cambiar esa condición. Y dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo mundo o alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Y es hermoso, la manifestación gloriosa de Jesucristo, ¿cierto? Y no solamente en el momento en que Jesús viene y se hace hombre, sino en cada momento donde nos podemos reunir o en cada momento en que podemos buscar al Señor. Hay muchos escenarios donde el Señor se manifestó y no todos lo vieron, y no todos lo oyeron, y no todos lo reconocieron. Veíamos la semana anterior que aunque Jesús hizo muchos milagros, dice que aún la gente todavía no creía en quién, no creía en Él. Y les estaba haciendo favor. ¿Cuántos paralíticos fueron sacados de su parálisis y aún todavía no creían en Jesús después de lo que Jesús había obrado en sus cuerpos? Siendo que Dios quería obrar algo mayor en sus corazones y en sus vidas. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Verso 10. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le ¿qué? El mundo no le conoció. Y esto es tremendo, lo que ha obrado la incredulidad dentro del corazón del hombre. ¿Cómo nos puede llegar a enceguecer de tal manera que el pecado dejó al hombre completamente insensible ante la presencia de Dios? Y lo mismo sigue haciendo aún en un creyente. Tal vez el creyente peque y después de que pecó, no vaya el Señor a llevarlo a condenación, sino que Dios hace un proceso para llevarlo ¿a qué? Al arrepentimiento. Pero ese creyente cuando peca, si no hay arrepentimiento en su corazón, ese creyente se va volviendo insensible ante la presencia de ¿quién? Ante la presencia de Dios. Por eso tenemos un llamado a ponernos a cuentas cada día ¿con quién? Con el Señor. Y la razón por la que nos ponemos a cuentas con el Señor y la razón por la que muchas veces rogamos al Señor, ayúdanos Padre, me encontré con la ofensa que me hizo esa persona, pero ayúdame a no conservar esa ofensa, porque cuando la conservo en mi corazón, ¿a quién pierdo de vista? ¿A quién? Al Señor. De manera que aún en todo eso, cuando vengo al Señor, estoy mostrando es el valor que Dios tiene para quién, para mí. No es por la persona, sino es porque no quiero perder a Dios de vista dentro de mi caminar, ¿cierto? Cuando el Señor dice no se ponga el sol sobre vuestro ¿qué? Enojo, y muchos piensan, no le voy a dar gusto, que todas las veces me vea pidiéndole perdón, que todas las veces me vea agachando la cabeza, entonces que todas las veces a mí es el que me toca doblegar, es que todas las veces a mí es el que me toca reconocer. Mi amado, cuando Dios es valioso para ti, no lo quieres perder de vista. Si todas las veces hay que agachar la cabeza, no importa, porque no lo quiero perder de vista. ¿A quién? A Él. Con eso no estoy diciendo que se deje pisotear de nadie, en ninguna manera, ¿cierto? Porque ser cristiano no significa entonces que la gente vulnere tus derechos, ¿cierto? Ser cristiano, entonces, como eres una mujer de Dios, ¿te tienes que dejar pegar del marido? No, en ninguna manera. En ninguna manera, no funciona de esa manera. Necesitamos entender que necesitamos hacer respetar nuestro lugar, pero necesitamos también entender cómo tenemos que guardar el qué, el corazón. Y que cuando es necesario agachar la cabeza, por causa de no perderlo a Él de qué, por causa de no perderlo a Él de vista. Dice que Él vino al mundo hecho por Él. Veíamos esta mañana un poquito en el Salmo 19. Por donde nosotros miremos en lo creado para un creyente, para uno que no ha nacido de nuevo, pues ver a Dios en la creación se le hace imposible, ¿cierto? Pero para uno que ha nacido de lo alto, por todo lado está viendo y reconociendo a quién, y reconociendo a Dios. Dios se vuelve maravilloso. Es que uno mira cantidad de animales y uno se sorprende de una manera sobrenatural de cómo Dios los ha hecho, de cómo Dios los ha creado, de cómo Dios les puso leyes aún a cada animal, y sobre esas leyes de una manera especial la gloria de Dios se manifiesta de una manera extraordinaria. Cantidad de cosas. Tú miras la naturaleza
y lo único que haces es quedar asombrado, asombrado, asombrado de la cantidad de detalles que encuentras en todo lo creado, que te hablan de quién, de la sabiduría, del poder, de la grandeza de quién, de la grandeza de Dios. Pero cuando abrimos la palabra, ya empezamos a ver no simplemente historias, ya no empezamos a ver simplemente narraciones, sino empezamos a ver a Dios a través de cada porción de la escritura. Empezamos a ser conscientes de Dios. Pero dice el verso 11, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Lo veíamos, que cuando el Señor vino, vino a lo suyo, mía es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que, no, y lo que en él habita. Y los suyos corresponde al pueblo de Israel, vino y se manifestó en medio del pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel no le ¿qué? No le reconoció. Y es donde nos damos cuenta del milagro que Dios obra en nuestras vidas cuando toca nuestros corazones para que nosotros empecemos a ver al Señor y a ser conscientes de Él de una manera muy especial. Si pasa ahí al siguiente verso, encontramos que dice, verso 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y mire lo hermoso, el Señor empieza a hablar aquí de cómo una diferencia entre los que se negaron y entre los que se abrieron al Señor. Porque muchas veces nosotros nos hemos negado ¿a quién? Nos hemos negado a Dios dentro de nuestro caminar. Mas a todos los que le recibieron, y aquí es importante poder entender cómo Dios va obrando, porque nosotros no pudiéramos ver a Dios sin un toque de Dios en nuestro caminar. No pudiéramos verlo, no pudiéramos reconocerlo, no pudiéramos percibirlo, ¿cierto? Pero aquí este recibieron no se trata de la oración aquella de Jesús, te recibo en mi corazón y te acepto como mi Señor y Salvador, ¿cierto? Porque a propósito, pues, por ninguna parte en la Biblia está eso. Por ninguna parte en la Biblia está la invitación que un ser humano le hace al Señor, invitándole a que entre ¿a dónde? A su corazón. No está en eso. O la oración del pecador, no. La palabra de Dios cuando habla de recibieron es que Dios movió tu corazón y tú empezaste a creer aquello en lo que Dios empezó a mover, que tu corazón, empezaste a creer eso. La palabra de Dios dice que la salvación es por gracia y por fe, y los dos son dones de Dios, tanto la gracia como la fe, ¿cierto? No olvidemos, la fe es el don, el creer es la acción que a nosotros nos corresponde. Por eso la fe no es un verbo, el creer es un verbo, porque es una acción. Es cuando nosotros tomamos aquello que Dios nos probó y empezamos a ejercerlo en nuestro caminar. Cuando la fe empieza a funcionar dentro de nuestro corazón, porque empezamos a poner la mirada ¿en quién? En el Señor y en el Salvador. Pero dice acá, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre les dio potestad, les dio poder de ser hechos hijos de Dios. Y después dice hay varias cosas, los cuales no son engendrados de sangre, ¿sí o no? Entonces ahí es importante que nosotros entendamos que la salvación jamás es por herencia, ¿cierto? Que si tú eres creyente y tienes un hijo, porque ese hijo lleve tu misma sangre, eso no le trae salvación a una persona. No es un asunto de sangre, porque la salvación no se produjo en la herencia natural. ¿Recuerdan? ¿Cuántas veces le decía al pueblo de Israel a Jesús mismo, Abraham tenemos por padre? Y eran descendientes de Abraham al quien le habían sido hechas todas las promesas. Pero aunque eran descendientes, ¿qué tenían que hacer ellos? Creer. ¿Qué tenían que hacer los judíos? Creer de una manera especial. Al judío primeramente y después al griego, dice la palabra en muchas ocasiones. De manera que la salvación no se produjo en la herencia natural, porque el pecado por un hombre entró en el mundo y por ese hombre se extendió ¿a quién? A todos los hombres. De manera que ¿qué es lo que nosotros podemos heredar a los seres humanos? ¿Qué podemos heredar a nosotros, a otros seres humanos? Es la corrupción que hay en nuestra vieja naturaleza. Eso es lo que nosotros podemos ¿qué? Heredar.
¿cierto? ¿Ha visto comportamientos suyos que no son buenos repetidos en la vida de sus hijos? Y que usted no se los tuvo que enseñar, fluyeron de manera natural. De manera que esos hijos no nacieron de sangre, después dice ni de voluntad de carne, ¿cierto? La salvación no se genera en la capacidad humana, mis amados, porque el hombre natural no puede agradar a Dios, y la palabra de Dios dice, no puede agradar a Dios y tampoco quiere, tampoco qué, tampoco puede. La salvación no se genera en la capacidad humana. Por eso la escritura dice que el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, ¿cierto? Se hace necesario que creer. Después dice que ni de voluntad de varón, de manera que la salvación no se genera en la voluntad humana, ¿cierto? Mi capacidad humana no me da para yo reconocer por mí mismo que necesito la salvación de Dios. Para reconocer eso tengo que ser tocado ¿por quién? Por Dios. ¿Quién es el que convence de pecado? El Espíritu de Dios. Es el que convence de pecado y también el que convence de la justicia que nos ha sido provista por Dios. El hombre separado de Dios quedó completamente incapaz de buscar a Dios. Por eso no es de la voluntad de Dios. No hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, no hay ni uno que, ni uno solo. Entonces el Señor nos está diciendo a todos, vea, esto no es un asunto de herencia, ¿cierto? Porque a veces le reclamamos al Señor, Señor, si yo soy cristiano, mis hijos, no, podemos clamar misericordia y clamar que el Señor mueva el corazón de nuestros hijos para que ellos crean en quién, crean en Él, ¿cierto? Crean en Él. Dice, sino que han sido engendrados por la voluntad de Dios, dice ahí el versículo número 12, el versículo número 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. La salvación, mis amados, ¿dónde se produjo? En el corazón de Dios. La salvación nació en el corazón de Dios. Fue su corazón el que proveyó la vida de Jesús para cada una de nosotros, para que seamos hechos sus hijos. ¿Y donde Dios nos ha mostrado la voluntad para que seamos sus hijos? En todo lo que nos ha provisto por medio de Jesucristo. Allí es donde Dios nos ha provisto toda su voluntad. Cuando creemos como Abraham lo hizo, Abraham creyó de una manera especial que Dios es el que justifica al impío, que Dios es el único que puede presentar justo a alguien delante de ¿quién? Delante de él, ¿cierto? Y la palabra de Dios dice que los que creen de esa manera son de la fe de Abraham. Creemos que lo que nos justifica no es nada de lo que yo hago, es todo lo que Él ha hecho, pero todo lo que Él ha hecho transforma la vida de un ser humano, cambia la vida de un ser humano, y eso no solamente se va a ver visible dentro del corazón, sino fuera de nuestras vidas. Eso nos lleva a una permanente búsqueda del Señor, ¿cierto? No sé si a usted le ha pasado que hay días que uno se levanta y uno dice que es que yo hoy estoy más irritable, ¿cierto? O sea, ayer me dijeron las mismas cosas y me pasaban como normales, pero hay días como que uno se levanta y con las mismas cosas está uno como con dos piedras en la mano, ¿cierto? Pero el asunto no es que nosotros seamos así, el asunto es que eso nos lleva a reconocer que hay cosas en nuestro corazón que no están bien y que nos llevas a humillarnos, Señor, porque siento como rabia en el corazón. En estos días estaba en el trabajo y estaba sentado y todo lo que me preguntaban me chocaba, todo lo que me preguntaban, ¿cierto? Pero yo lo chocaba y lo maquillaba, porque así somos los seres humanos, ¿cierto? Entonces me preguntaban, ¿qué tal papel? Sí, claro, yo por dentro, piden papeles aquí por todo. No. Y pasaba el papel. Al ratico que si me ayuda a revisar esto, ay, no lo puede revisar usted, pero todo lo decía yo por dentro. ¿Sí o no? Esas conversaciones que uno tiene
por dentro donde me dejaba ver y después me fui al baño y empecé a preguntarle, Señor, porque estoy como lleno de ira, Señor, esto no es normal, hay algo, estoy como si estuviera airado, como si estuviera chocado con todo lo que pasa y nadie me ha hecho, nadie, nada me ha ofendido. Señor, ayúdame, hay ira en mi corazón y solamente tú la puedes arrancar, Señor, porque finalmente puedo responder de una manera tan maquillada que los demás ni siquiera se dieron cuenta que yo estuve pensando todo eso y que estuve teniendo todas esas malas respuestas en mi corazón, pero finalmente delante de Dios está expuesta nuestra vida y delante del Señor, ¿cierto? Y no es para que nos veamos al otro lado porque hay otros que dicen, no, pero es que yo no tengo pelos en la lengua. ¿Sí o no? Igual no he visto al primero que tenga pelos en la lengua, ¿cierto? Porque a veces entonces no lo respondemos por dentro, pero sí lo expresamos todo por fuera. Sea que no lo deje ver, o sea que lo deje ver, igual el problema no está afuera, el problema está dentro del corazón. Y eso me lleva a humillarme delante de Dios. Señor, ¿por qué me estoy sintiendo así? Señor, ¿por qué me estoy sintiendo con reclamos, bendito Dios? ¿Por qué me estoy sintiendo con señalamientos? ¿Cierto? Yo una y otra vez le ruego al Señor y le pido al Señor que me ayude mucho, ¿cierto? Porque en la medida que Dios nos va dando más luz de la palabra, yo le pido al Señor que guarde mucho el corazón, porque fácilmente uno puede volverse juez, fácilmente, ¿cierto? Y el Señor no nos ha dado la palabra para que seamos jueces de quién. No nos ha dado la palabra para que mantengamos con el dedo señalando, miro la palabra y señalo a aquel, miro y señalo y señalo y señalo. No, ese lugar solamente le corresponde a quién. El único juez es quién. Es Dios, ¿sí o no? Si usted ha visto lo que más nos choca a los seres humanos, a todos, es cuando todo el mundo empieza a juzgarlo. Y cuando todo el mundo, eso es lo que más le choca. Venga, y si es lo que más le choca, ¿por qué es lo que más hace? Si lo que más le choca es que lo señalen, porque es lo que más hace es señalar. Y entonces todo eso nos lleva a darnos cuenta que hay algo que no está bien dentro de quién. Dentro del corazón, algo que no está bien dentro de nuestras vidas. Pero todo eso nos lleva a encontrar la bendita misericordia de Dios, a postrarnos delante de quién, a postrarnos delante del Señor. Lo que pasa es que nosotros creemos que venir y cantar canciones nos hace buenos. Entonces salimos contentos con eso, que somos buenos porque cantamos canciones en la iglesia, que somos buenos porque trajimos una ofrenda, que somos buenos porque tengo una Biblia rayada por todos lados, que somos buenos porque participo de un ministerio. Y eso no es lo que nos hace buenos, mis amados. Permanentemente hay cantidad de cosas que brotan en nosotros que nos recuerdan que la única bondad que nos sostiene es la de Dios. Que la única bondad que nos sostiene es la de Dios, ¿cierto? Nosotros a veces le echamos muchas flores a las ¿qué? A las personas, ¿cierto? Y no está mal que podamos reconocer lo que Dios hace en cada ¿qué? En cada personita. El asunto es cuando el que escucha las cosas buenas que se ven en su vida empieza a considerar que Él las produjo, que salieron de su capacidad. Y debiera eso de llevarlos a caer de rodillas, Señor. ¿Cómo hace posible que yo siendo tan malo, Señor, la gente pueda tener tan buen concepto de mí? Señor, eso me maravilla, que la gente piense bien de mí, Señor, cuando tú sabes cómo es mi corazón, ¿cierto? Entonces todo eso, en lugar de exaltar el corazón del hombre, nos lleva a una permanente, ¿qué? Humillación delante del Señor. No a volvernos personas que ahora entonces nos vayamos al otro extremo de la culpa, entonces yo soy lo peor, es que yo soy un gusano. No, hacia allá no nos está conduciendo el Señor, nos está llevando a reconozcamos nuestra necesidad, pero veamos la provisión que Dios nos ha dado. La provisión que Dios nos ha dado en Cristo, para que Cristo transforme todo lo que nosotros ¿qué? Somos. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas ¿qué? Todas son hechas nuevas, ¿cierto? Siempre que la palabra de Dios habla de todo lo que se hace nuevo, en muchos lugares, cuando Jesús estuvo en el monte con Juan, Pedro y Jacobo, y se transfiguró, la palabra que realmente está detrás de
transfigurarse, ¿cierto? Es la palabra original que se utiliza para hablar de metamorfosis, ¿cierto? O sea, cuando uno mira, y en esta semana estaba leyendo algo porque tenía una inquietud, ¿cierto? Yo creo que a todos nos ha pasado que muchas veces uno creyó estar pescando pescaditos y pescó fue una cosa que llamaban renacuajos, ¿cierto? Cuando yo era joven o cuando estaba en el colegio, pues muchas veces uno se volaba del colegio y se iba para, allá en el Líbano había una cosa que llamaba charco huevo. Entonces uno se iba para ese charco volado, ¿sí o no? Y eso era lleno de... Y uno era feliz cogiendo los tales pececitos, pero los tales pececitos no eran pececitos, eran renacuajos, ¿cierto? Eran renacuajos. Pero mire la particularidad. El renacuajo tiene que sufrir una metamorfosis para convertirse en una ¿qué? En una rana. Y si usted en algún momento consulta o ya lo ha leído, se da cuenta que el renacuajo tiene branquias. El renacuajo respira debajo del agua, como si fuera un pez. Pero cuando sufre el proceso de metamorfosis, pierde sus branquias y obtiene pulmones, para que ahora la rana pueda respirar aire por fuera. O sea, fíjese que en esa metamorfosis primero hubo un cambio adentro y después hubo un cambio afuera. Siempre esa transformación que Dios quiere es un cambio que sucede adentro, pero que después se hace visible se hace visible afuera, se hace notorio afuera, dentro de nuestras vidas y dentro de nuestro caminar. Romanos, en el capítulo número 3, en el versículo número 21, nos recuerda esto de a los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Y dice Romanos 3:21, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios. ¿Quién es la justicia de Dios? Jesucristo y su obra, testificada por la ley y los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que en Él creen, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos ¿de dónde? De la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de ¿quién? Al que es de la fe de Jesús. Y esto es bien hermoso, porque nos recuerda que Dios ha provisto la fe para que nosotros podamos tener toda la confianza puesta ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe. Y todo lo que la Biblia nos va enseñando nos va llevando siempre a eso. La seguridad nuestra no está en lo que nosotros hacemos, la seguridad nuestra está en lo que Él es. Y cuando vamos conociendo lo que Él es, transforma la vida de las personas. Lo que Él es, cambia la vida de las personas, ¿cierto? O sea, si nosotros hemos cambiado muy poco, eso ciertamente evidencia que tal vez hemos tenido un poco encuentro ¿con quién? Con el Señor. Porque entre más luz del Señor, más transformación, ¿cierto? De nuestro corazón en relación a todo el diseño de ¿quién? A todo el diseño de Dios. Encontré una frase muy bonita y la copié porque quiero que meditemos un poco en ella. Dice que Jesús no se juntaba con pecadores porque quería parecer inclusivo, tolerante y comprensivo. Jesús pasó tiempo con ellos, era para mostrarles quién era Él y cómo su vida en ellos era la que los hacía diferentes. Su objetivo era transformar vidas, no afirmar el pecado. Me parece muy especial esto, ¿cierto? Porque la gente siempre, como hoy vivimos
en un lenguaje donde todo se ha vuelto inclusivo, ¿cierto? Todo lleva la palabra es inclusivo, todo tiene que ser ¿qué? Inclusivo, ¿cierto? Pero dentro de eso inclusivo, ¿cierto? Hoy hablamos mucho de la tolerancia, pero la tolerancia es algo que necesitamos entenderlo a la luz de la palabra de Dios, ¿sí? Porque la tolerancia es de otras de esas palabras que ha cambiado en su significado. La tolerancia antes significaba poder escuchar a alguien que tenía una opinión diferente, seguir con mis convicciones, ¿sí? Y simplemente tener respeto por esa persona. Respeto a la persona, tiene opiniones que no compartimos, ¿sí? Pero yo tengo mis convicciones, ¿sí? La tolerancia ahora ha cambiado y se define de esta manera: aceptación de las ideas de los demás como tan buenas y válidas como las nuestras. O sea, como si fueran una verdad, así sean una ¿qué? Una mentira, ¿cierto? Porque hoy intolerante se define como todo lo que yo no acepte del otro, así sea una mentira, ¿cierto? Entonces hoy tenemos que tener muy claro esto, porque en la naturaleza del Señor necesitamos un pueblo que tenga convicciones. ¿En dónde? Convicciones dentro de su corazón y convicciones dentro de su vida, ¿cierto? Hay un pecado que parece más escandaloso que los demás, pero mis amados, todos los pecados son iguales de escandalosos, simplemente que nosotros a unos los vemos más grave que quién, más grave que otros, ¿cierto? Dentro de los que vemos dentro del pueblo de Dios, ¿sí o no? ¿Hay gente dentro del pueblo de Dios mentirosa? ¿Eres mentiroso? ¿Y la palabra de Dios qué dice respecto a los mentirosos? Los mentirosos no heredarán el qué, ¿cierto? Entonces no le estoy diciendo que porque haya dicho mentiras no se pueda arrepentir todos los días y que es que entonces su salvación está tambaleando todos los días. No, no. Le estoy recordando es que nosotros la mentira no la vemos como tan grave, ¿cierto? Entonces por eso no tenemos problema de, sí, de llenar un formulario, como lo he dicho tantas veces, con mentiras y en pocas palabras echarle la bendición para que salga bien, ¿cierto? Para que ese formulario salga aprobado por Dios, ¿sí o no? Y es más, nosotros nos creemos como que Dios aprueba mentiras porque después nos aceptaron el formulario para el préstamo donde pusimos un poco de mentiras y gloria a Dios que nos autorizó el préstamo, ¿sí o no? O sea, gloria a Dios que aprueba las mentiras que nosotros echamos, ¿cierto? Pero dentro del mismo pueblo cristiano el adulterio es grotesco, ¿sí o no? Ya el adulterio nosotros lo miramos con ojos muy diferentes a como miramos la que, ¿sí o no? Ya el adúltero lo miramos como Dios tenga misericordia de él. Al mentiroso no, pero al adúltero sí. Y la Biblia dice tanto los adúlteros como los mentirosos no heredarán el reino de quién, no heredarán el reino de los cielos. Pero si miramos hacia afuera, también afuera catalogamos algunas cosas más grotescas que qué, más grotescas que otras, ¿cierto? Entonces, nosotros vemos más grotesco el homosexualismo que vemos más grotesco, por ejemplo, una persona entregada al consumo de drogas, ¿sí o no? Pero finalmente el borracho, pues, es igual de vicioso que el que mete drogas, pero pues al borracho ya no lo vemos como tan grave, ¿cierto? Dentro de nuestro camino. Entonces, cuando hablamos de muchas cosas, no estamos hablando de que estemos haciendo acepción de personas. Pero la tolerancia está llevando a que la iglesia se vuelva complaciente con el pecado. Y nos volvemos complacientes con el pecado, pero no se trata del pecado de otros, se trata del pecado nuestro. Porque se vuelve una excusa para yo no arreglar muchas cosas dentro de quién, dentro de mí. Y me aterra. Esta semana
Fuimos a algún lugar y me impactó el comentario de un cristiano mientras íbamos de camino, ¿cierto? Porque le hicieron una pregunta a doña Miriam, ¿cierto? La persona con la que íbamos narró que él tenía, no sé, una cuñadita o algo así y se iba por allá a perseguir donde el marido tenía otra para pillarla, ¿sí o no? Y entonces le preguntaba a doña Miriam, ¿usted qué haría? ¿Usted? Eso es bobada. Después de que el marido la trate bien y de que le dé todo, pues como déjelo que se eche una canita al aire. Era como en pocas palabras el comentario de la persona, ¿sí o no? Y entonces usted mira y uno dice, wow, entonces un cristiano aconsejándole a otro cristiano como que acepte la infidelidad en su matrimonio. Venga, eso es lo que se ha vuelto la tolerancia. O sea, como aceptamos como verdades mentiras que se van volviendo parte de nuestra manera cotidiana de vivir, ¿cierto? Y muchas veces los cristianos hemos empezado a vender nuestras convicciones, ¿sí? Por causa de la mal entendida tolerancia en el tiempo donde nosotros estamos, ¿qué? Donde estamos viviendo, ¿sí o no? Si un adúltero se arrepienta, Dios lo perdona. Si una persona con problemas de homosexualidad se arrepiente, Dios lo perdona. Si una persona que mira pornografía se arrepiente, Dios lo perdona. Si una persona que está adicta al licor se arrepiente, Dios la perdona. Dios perdona, mis amados, ¿sí o no? Pero entonces la tolerancia no significa, entonces venga, caminemos para arriba y para abajo, pues porque si esa es su verdad, yo se la acepto, y entonces la verdad suya está al nivel de la verdad nuestra, no, en ninguna manera, hay una sola verdad absoluta y es la de Dios, ¿sí o no? Es la verdad de Dios y eso es innegociable en nuestras vidas, porque no olvidemos que nosotros somos de mano fuerte para con el extraño y muy blandengues para con los nuestros. ¿Sí o no? Fíjense cómo nosotros somos duros con los hijos de los demás y blanditos con los nuestros. ¿Sí o no? Cómo somos con tantas cosas dependiendo de qué lugar ocupen dentro de quién. De qué lugar ocupen dentro de nuestro corazón. Y encontré esto que me pareció muy especial. Porque de acuerdo a a la nueva tolerancia, y esto es importante, porque con Cristo soy juntamente ¿qué? Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en quién. Hay una nueva vida dentro de quién, dentro de nosotros, pero la nueva tolerancia dice, mire, si tú expresas cualquier desacuerdo con mis convicciones, estás despreciándome. Entonces la gente, si uno no le aprueba su manera de pensar, de hacer o de obrar, entonces la gente considera que entonces le estamos ¿qué? Despreciando. Si dices que mi conducta es errada, entonces me estás juzgando. Y si señalas mi cultura, estás criticándome. Si no puedes aceptar mi estilo de vida, estás siendo intolerante conmigo. No, mis amados, Dios no nos llamó a ese tipo de tolerancia, ¿cierto? Dios nos llamó a respetar a las personas. Si tienen una opinión diferente, respetamos su opinión diferente, pero sus opiniones no pueden hacer mella nuestras ¿qué? Convicciones. Necesitamos tener convicciones de Dios ¿en dónde? En nuestro corazón. Recordemos lo que le ocurrió a Nabucodonosor. Nabucodonosor se hizo una estatua, ¿sí? Y dio un edicto. El que no venga y se postre ante la estatua y la adore, será echado en un horno ardiendo con fuego. ¿Sí o no? ¿Qué significaba negarse a hacer lo que proponía Nabucodonosor? Exponer la vida, ¿cierto? Llamaron a 3 hombres, Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Y ellos qué tenían? Convicciones, ¿sí o no? No, pues como es Nabucodonosor y es el rey, y nosotros vivimos en el mundo del amor, entonces, ¿cierto? Como decía alguien, ¿sí o no? Que yo creo que es lo más hipócrita y lo que más deshonra al Señor, ¿sí o no? Porque alguien decía, vea, Dios conoce su corazón.
Arrodíllese delante de la estatua, porque al fin y al cabo Dios conoce su corazón y usted sabe que usted se arrodilló ahí, era para que no lo echaran en el horno de fuego. Pero Dios sabe que Él es el Dios suyo, ¿cierto? Mi amado, eso es un autoengaño. Si usted dobló sus rodillas, usted no está pensando en Dios, usted está pensando es en usted, ¿sí o no? Aquellos estaban pensando en, ¿sí o no? Ya no vivo yo, Cristo vive en quién. Entonces aquí no se trata de pensar en mí, se trata de pensar en lo que honra a quién, en lo que honra al Señor. Negarse a doblegarse frente a la estatua, ¿qué significaba para ellos? Sentencia de qué? Sentencia de muerte. Y frente a aquella sentencia de muerte, ¿cierto? Mi amado, usted es cristiano por dentro y por fuera, no es que por dentro es una cosa y por fuera es otra. Si por fuera no se ve lo que hay adentro, pues evalúese si verdaderamente es o no es delante de Dios, ¿cierto? ¿Para qué? Para que no caminemos en un mundo de auto ¿qué? De autoengaño, sino que podamos es caer en arrepentimiento delante del Señor. Aquí no estamos diciendo que ninguno de nosotros sea perfecto, pero Dios lo que no quiere es que nosotros vivamos en un mundo donde ocultamos lo que somos, cuando Dios nos ha traído es a que expongamos nuestra vida delante de Él, a que expongamos nuestra vida delante de Él, ¿cierto? Aquellos hombres le dijeron a Nabucodonosor, tú eres el rey, tienes autoridad y es de parte de Dios. Pero en lo que nos estás pidiendo no podemos honrarte, necesitamos honrar antes a Dios que a la opinión que tienes en este momento. De manera que no honraremos la estatua. Y Dios es poderoso para guardarnos. Y si Dios decidiera que no nos va a guardar y nos morimos en ese horno de fuego, igual vamos a honrar a quién. Honrar a Dios, ¿cierto? Alguien me llamó mucho la atención una definición que encontré hoy de tolerancia, porque se dice que la tolerancia en el presente es la virtud de un hombre sin convicciones. La tolerancia es la virtud que hoy tiene un hombre que no tiene convicciones. Como no tiene convicciones, entonces tiene que aceptar todo. Todo está. No, mis amados. Y como hoy cualquier cosa nos van a tildar de religiosos. ¿Sí o no? De fanáticos religiosos, ¿cierto? Pero mis amados, Jesús trae convicciones ¿a quién? Al corazón. Porque todo esto allá afuera se va a ir degenerando más y más. Y nosotros no podemos dejar que eso nos siga que eso siga permeando el corazón. Listo, no estamos de acuerdo con eso, pero no podemos ceder a la verdad que Dios ha plantado en quién. Que Dios ha plantado dentro de nuestro corazón. Y a la verdad que Dios ha plantado dentro de nuestra vida. Afuera, cada uno piensa de acuerdo a sus intereses, ¿cierto? Pero nosotros, como creyentes, no pensamos en nuestros intereses, sino pensamos es en lo que honra a Dios, ¿cierto? Y eso va a ir fortaleciendo ¿qué? Nuestras vidas, porque nosotros mismos podemos enfrentar muchas situaciones. Podemos enfrentar con familiares con inclinaciones homosexuales, ¿cierto? Podemos enfrentar situaciones con familiares inclinados al consumo de droga. Bueno, inclinados a un mundo de qué? A un mundo de cosas, ¿cierto? Entonces, no es que seamos mejores que nadie, pero no podemos ceder en nuestras ¿qué? Convicciones. Y la única manera de no ceder a las convicciones, mis amados, es una relación firme con el Señor, una relación de intimidad con el Señor. Porque vivimos en una época donde se han perdido los valores, ¿cierto? Se han perdido los valores. Y dentro de los valores que se han perdido, recuerdan que hace poquito veíamos, es imposible conservar los valores si Cristo no es el centro del corazón. Si Cristo no es el centro de la vida, ¿cierto? Hoy se ha perdido la vergüenza, ¿cierto? Se ha perdido la vergüenza. Si usted mira hoy la moda es como que las mujeres ya casi salen en brasier, ¿cierto? Ahora la brusa es el brasier, se ponen como el brasier casi solo y esa es la moda, ¿cierto? Pero porque el ser humano ha perdido la ¿qué? La vergüenza, ¿cierto? Ha perdido la vergüenza. No solamente en ese aspecto, en todos los aspectos, ¿cierto? Hace poquito
Allá en el conjunto de donde nosotros vivimos tenemos un problema, ¿cierto? Y ya lo están organizando y se va a mandar a iluminar la parte de atrás de la torre donde nosotros vivimos, porque la señora me dijo, ya no nos aguantamos más toda la gente que se viene ahí a esa puerta de atrás a tener relaciones sexuales, ¿cierto? Y es más, mire, en el primer piso de donde nosotros vivimos viven puras señoras mayores, solas. Son como 4 apartaestudios y viven, son personas mayores solas. Y las dos señoras me contaban lo siguiente, uno llega y están ahí al lado de la puerta teniendo relaciones sexuales. Lo miran a uno como quien dice, si va a entrar, entre, no se quede mirando. Pero siguen ahí como si no estuviera pasando absolutamente nada. Y ellas decían, y el problema es que vaya, chísteles algo, y usted se va a ganar severo problema dentro de su caminar, ¿cierto? Y fíjense, todas esas cosas siguen permeando todo esto. Definitivamente no podemos decir que no estamos viviendo lo que la Biblia advirtió. Estamos en los días como Sodoma y Gomorra, ¿cierto? Donde se ha perdido absolutamente el temor de Dios. Si se pierde el temor de Dios, mis amados, todos los demás valores se pierden en la vida de quién. Se pierden en la vida del ser humano. A Daniel se le buscó dónde se le podía hallar caída. Y qué bueno que se pudieran encontrar creyentes así. Lástima que hoy escasean, ¿cierto? Porque se dice de Daniel que empezaron a buscarle, bueno, ¿dónde Daniel falla? Daniel, ¿cuántas horas de trabajo se roba? ¿Cierto? Porque hoy en día aún la iglesia entramos a la cultura del mundo, ¿cierto? Hablaba hace poco con alguien que fue a trabajar por allá a otro país y dijo, no, aquí es muy duro, porque aquí sí le cuentan a uno el horario y lo que uno produce. Me contrataron para trabajar por horas y por horas tengo que producir 30 tortas. Si no produzco esas 30 tortas, eso es lo que tengo que producir. Y trabajo 8 horas, me multiplican 30 horas, 30 torticas de esa por 8 horas y eso es lo que tengo que producir. Porque hay un estándar. Y dice, no, yo aquí no, me ponían a hacer 30 tortas, me echaba las 8 horas haciendo las 30. Y cuando no alcanzaba decía, no pude y listo. ¿Cierto? Yo hablaba con alguien que me decía, pastor, mi mejor lugar para preparar enseñanzas del Señor es el trabajo. Yo llego, organizo todas las cosas en mi trabajo, me pongo a hacer estudios bíblicos. Le digo, lo peor que está haciendo, porque usted no lo contrataron para hacer estudios bíblicos en su trabajo, usted lo contrataron fue para trabajar. Si usted está pensando en Dios, no vaya a su trabajo a hacer estudios bíblicos, vaya a su trabajo a trabajar. Si quiere honrar a Dios, honra más a Dios, haciendo bien su trabajo de manera responsable, que el nombre de Dios quede en alto, que lo vean ahí con una Biblia abierta. ¿Y buscaron dónde había caída en quién? En Daniel. Le buscaron. ¿Dónde Daniel se prestaba para facturas falsas? ¿Dónde Daniel se prestaba para referencias falsas? ¿Dónde Daniel se prestaba para una cantidad de cosas? Y no le hallaron. Y en lo único que hallaron que le podían encontrar caída a Daniel era en relación cómo vivía la ley con su Dios. O sea, lo encontraron que el hombre es dedicado, o sea, se pusieron a analizar la vida y encontraron, este es un hombre de Dios. ¿Qué pasaría si se ponen a esculcar la vida nuestra? 70 sátrapas esculcándole la vida a Daniel. A ver, ¿dónde le encontraban de qué acusarlo? Y después de todo eso dijeron, vea, la única conclusión es que ese hombre tiene un temor a su Dios impresionante, de manera que ataquemos entonces su relación con Dios. ¿Sí o no? Y cuando dieron el edicto, ¿qué hizo Daniel? Salió como todos los días, ¿sí o no? ¿Y por qué me voy a esconder ahora que salió el edicto? Si cuando no había edicto lo hacía, ahora con un edicto, yo sigo haciendo lo que hago todos los días. ¿Honrar a quién? Honrar a Dios, porque él entendía que su vida dependía de su relación con quién. La intimidad produce integridad. La falta de intimidad
produce falta de integridad en quién. ¿Sí o no? Nosotros creemos en Dios por su palabra, ¿sí o no? Qué bueno que los que creen en su palabra también se vuelvan cristianos de palabra. Que si dicen sí, es sí, aunque le cueste. ¿Sí? Yo siempre digo, si usted se metió en algo y eso le va a dar una pérdida y usted ya comprometió su palabra, aunque haya perdido, responda. Porque todo eso honra ¿a quién? A Dios, porque ya no vivo yo, ¿vive quién? Vive Cristo ¿en quién? Vive Cristo en mí, ¿cierto? Hay un nuevo yo, el viejo yo fue crucificado. ¿Y el viejo yo en quién pensaba? En las cosas que le daban placer, en las cosas que le daban gusto, en las cosas que le daban deleite, ¿sí o no? Pero ese fue crucificado ¿dónde? En la cruz del Calvario, ¿cierto? Con Cristo estoy juntamente crucificado, ¿sí o no? Allí un lugar de muerte, ¿cierto? Pero después dice, ya no vivo yo, mas ahora vive Cristo en mí, ¿cierto? O sea que ahora hay una nueva vida dentro de mí y esa vida tiene una característica, depende absolutamente de todo lo que es Cristo. Cristo es su fuente, Cristo es su sustento, Cristo es su fortaleza, Cristo es su ayuda, Cristo es el que obra todo en esa ¿qué? En esa vida. Cristo es el que le provee absolutamente todo a esa vida. Y mire, Cristo nos ha provisto ¿qué? Su palabra, ¿cierto? Yo puedo leer la historia. Paso por la historia y veo que Ananías y Zafira, ¿sí o no? ¿Qué clase de creyentes? ¿Cómo puede haber gente así en la iglesia? Que venda una casa y se ponga de acuerdo para decir mentiras, ¿sí? Y que hace con la mitad de la plata. Tiene uno que ser muy torcido, ¿sí o no? Y muchas veces el que está viendo eso y señalando a los Ananías y Zafiras es el que nunca ha sacado siquiera un peso para diezmar, ¿sí o no? Entonces mira la injusticia de los demás, pero no mira su propia injusticia. Que todas esas historias fueron para desnudar el corazón que nosotros tenemos y decir, Señor, si me dan papaya, yo lo hago, ¿cierto? Como decía por ahí una historia que tal vez ustedes la han leído, la han escuchado, ¿cierto? De un hombre que tenía una cerdita y le oraba al Señor para que su cerdita criara. La cerdita tuvo como 10 crías, normalmente sale uno por allá que es el revejidito, el pequeñito, el último, ¿cierto? Que sale que no se sabe si se va a morir o va a vivir, ¿cierto? Él empezó a cuidarlos, ¿sí o no? Y dijo, bueno, Señor, tú me diste esta cría, de esta cría, Señor, la parte separaré para ti. Una de las mañanas se levantó y el último cerdito que había nacido se murió. Y él lo miró y dijo, qué pesar, se murió lo que le tocaba al Señor. Qué pesar, ¿cierto? Así es el corazón nuestro, ¿cierto? Nosotros de labios queremos darle lo mejor a Dios, pero tantas veces lo que le damos es de las migajas que nosotros que nosotros que nosotros tenemos, ¿sí o no? Y muchas veces todo eso nos debería llevar a mirar, Señor, ¿cuánto necesito relacionarme contigo? Porque es que así es mi corazón, Señor. Así es mi corazón. Y cuánto me maravilla que tú conociendo que así es mi corazón, hayas provisto a Jesucristo para que yo sea completamente acepto delante de ti. Señor, tú sabiendo que yo no soy fiel, tú sabiendo, Dios de los cielos, Señor, que no soy íntegro, y conociendo todo eso, has provisto la vida de Jesús
para que yo esté escondido en Jesús y pueda entrar en tu presencia y ser completamente acepto. Qué hermoso. Ya no vivo yo. Ahora Cristo vive en quién. Y lo que ahora vivo en la carne, no en la vieja naturaleza, sino lo que ahora vivo en esta humanidad, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Lo vivo confiando en lo que el Hijo de Dios me ha provisto, en lo que el Hijo de Dios provee. Y el Hijo de Dios nos ha provisto el Espíritu Santo que nos ayuda en nuestra debilidad, ¿cierto? Que nos ayuda en todos los momentos, que nos fortalece, que nos levanta, que nos ayuda. Pero no podemos perder de vista, mis amados, que en todo esto hay un deseo profundo en el corazón de Dios, de traernos a tener comunión con ¿quién? De traernos a tener comunión con Él, con su espíritu, con su corazón, con su presencia, con todo lo bueno y maravilloso que Él es. Porque nosotros no nos hicimos pecadores, nacimos pecadores. Y como nacimos pecadores, necesitamos su gracia y su misericordia. Y como veíamos el miércoles anterior, en el estudio que estamos haciendo en el Evangelio de Marcos, muchas veces pensamos que Dios fue injusto porque se nos atribuyó una herencia de pecado que no cometimos. Si Adán pecó, Dios fue injusto en haber hecho que todos naciéramos pecadores. Pero la grandeza de Dios nos ha dejado ver de una manera especial que así como se nos atribuyó el pecado de Adán no habiéndolo cometido nosotros, también se nos atribuyó la justicia de Jesucristo no habiendo hecho absolutamente nada nosotros. De manera que ahí el Señor tapa todas las bocas y lo único que tenemos que es estar maravillados, Señor, tú sabiendo hacia dónde va mi corazón, pero todo lo que has provisto para que yo sea una nueva criatura en Jesucristo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en ¿quién? En mí. Y necesito todos los días conocerlo más, conocer más cómo es su corazón y cómo es todo lo que Él quiere poner dentro de mi corazón para librarme de una manera especial. Vamos a orar.